Vamos a hablar de los autónomos. Vamos a hacer un balance de lo que se incrementó o se dejó de incrementar el número de autónomos en este pasado 2019. Marta, razones y cómo se puede seguir apoyando al pequeño y mediano empresario. Adelante. Pues sí, Cristina, gracias. Pues sí, esta tarde vamos a hablar de los trabajadores autónomos, de aquellos que trabajan por cuenta propia. ¿Qué es un trabajador autónomo? Lo primero, pues es aquella persona que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin estar obligado por ello a cumplir un contrato de trabajo. Para empezar este año 2020, apenas llevamos una semana, tenemos que hablar de los datos que hacen balance del año pasado. Crecen un 70% menos los autónomos este año, lo que significa que tan solo 14.425 autónomos se incrementan a esta lista. En cuanto a datos del 2018, crecieron casi 50.000. Los cuatro titulares clave que hemos sacado del informe de ATA es que 9 comunidades autónomas han perdido trabajadores por cuenta propia. Entre ellas está la nuestra, Castilla y León es la cuarta, y también se encuentran Aragón, La Rioja, Asturias, Navarra, País Vasco y Galicia. Una buena noticia dentro de este informe, que el ritmo de creación de empleo autónomo femenino ha subido. Esto significa que cada vez más mujeres se arriesgan, toman ese riesgo laboral de ser autónomas. En cuanto a los sectores en los que suben o bajan autónomos, ha habido un descenso en la industria, en comercio y también para los agricultores, pero suben entre sectores que son la educación, las actividades artísticas y también en las actividades inmobiliarias. En cuanto a España, en el mapa que ustedes pueden ver, tenemos la situación a nivel nacional. En Andalucía y en Canarias suben los autónomos, un 2,9 en Canarias y un 2,2 en Andalucía, seguidos por Baleares. Y por ahí también podemos ver la Comunidad de Madrid, porque también en ella suben los autónomos hasta 1,4%. Pero lo que nos interesa a nosotros es Castilla y León, lo que les comentábamos. La comunidad es la cuarta comunidad que menos trabajadores autónomos apunta para este año 2019. Esperemos que en el 20 suban, porque ha bajado un 1,3%. Esto significa que tiene 2.588 trabajadores autónomos menos. Para señalar los datos más preocupantes, en León ha bajado un 2,2% y un 2,1% en la ciudad de Zamora. Está claro que hay un problema con los autónomos en nuestro país y también en Castilla y León, aunque siguen aumentando. Este ascenso es muy breve, así que seguro que hoy en nuestro espacio de Queremos Saber encontramos esas claves. Será tener una cuota más baja, que haya mayor apoyo por parte de las administraciones. Lo dejamos en tus manos, Cristina. Pues gracias, Marta. Analizamos en nuestro tiempo de Queremos Saber la situación de los trabajadores por cuenta propia. Comenzamos. Bueno, pues entramos en materia. En Castilla y León, decía nuestra compañera, cae un 1,3% respecto al año pasado, al 2018. 2.588 trabajadores autónomos menos en nuestra comunidad. Los descensos más acusados se dan en León y Zamora. ¿Cuáles son las claves para que crezcan y no desciendan? Vamos a hablar con el presidente. Nuestros invitados de nuestro espacio en Queremos Saber son el presidente, digo, de ATA, Domiciano Curiel, al que damos la bienvenida. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. Y a Jesús Gerbolés, vicedecano del Colegio de Economistas en Valladolid. Bienvenido, señor Gerbolés. Buenas tardes. Feliz año a ambos. Y nos metemos, decimos, en materia para analizar. Por supuesto podemos analizar los datos que comentaba nuestra compañera a nivel de comunidades, pero también nos interesa muy mucho, y sobre todo a los telespectadores que nos siguen cada tarde, qué está pasando con los autónomos respecto a años anteriores. Bueno, a ver, el caso de Castilla y León lleva una caída libre en los últimos 10 años, ¿no? Hemos perdido 17.914 autónomos en 10 años y eso es una sangría. Yo creo que no se nos ha dado esa importancia a nivel de instituciones y demás. Siempre se ha hablado, cuando ha habido elecciones y cuando hay elecciones, de los autónomos, que hay que darles un peso específico, pero evidentemente en un porcentaje muy amplio se quedan aguas de borraja, ¿no? Los autónomos somos los grandes empleadores,
el 48,4% de los autónomos emplea a alguien y somos los que mantenemos el peso específico del empleo. Porque además cuando una persona trabaja con un autónomo es codo con codo, es medio familia, no estamos hablando de un trabajador normal como las grandes empresas. Aquí tiene nombre y apellidos y sabemos toda la problemática que puede tener o no en su familia y demás. Y es un engranaje el que sostiene el autónomo importantísimo en una sociedad. Sin duda, ¿no? Y estamos viendo cómo está cambiando la sociedad, porque están cayendo sectores que nunca habían caído, ¿no? El comercio. El comercio está, el último año en Castilla y León ha perdido 1.080 comercios, es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Una barbaridad, o sea, es que vamos un poco como en caída libre, pero hay una serie de cambios, ¿no? Están cambiando los hábitos de consumo, la mentalidad de la gente, de ocio, de la forma de comprar, tenemos que acoplarnos, pero también es verdad que no hay ese apoyo fuerte hacia los autónomos y a todo lo que hablamos. ¿Le ha habido en algún momento, don Miciano, de ese apoyo al autónomo? ¿O lo tenían más fácil y no han requerido de esos apoyos? Yo creo que no, yo creo que siempre hemos estado un poco, ahí, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hemos vivido momentos económicos que han sido más fáciles, ¿no? Que se emprendía y los resultados eran más beneficiosos, ¿no? Ahora estamos en unos momentos muy duros y necesitamos mucho más apoyo que había antes y desde luego lo que hay que eliminar es muchísima presión fiscal, claro. Bueno, vamos a seguir hablando. Señor Gerbolés, claro, es que es un tema muy importante para ese entramado. Sí, mira, económico realmente de yo creo que todos somos conscientes de que han bajado los autónomos primero por una reclasificación que ha hecho la Inspección de Trabajo de falsos autónomos que les ha reconvertido en asalariados. Quiere decir que todos esos autónomos han causado baja porque en el fondo no eran autónomos, eran trabajadores. Y luego es cierto que el pequeño comercio pues ha desaparecido. En todas las ciudades de Castilla y León vemos un montón de tiendas que están vacías en el centro de las ciudades y que son tiendas que tenían dueño pero que no han tenido continuidad con los hijos. Yo te diría que en una entrevista que hicieron a un catedrático de la Pompeu Fabra, que es también de Yale, era catedrático de Yale, le dijeron, hombre, ¿qué diferencia hay entre los estudiantes americanos y los estudiantes españoles? Y él decía, bueno, pues los estudiantes americanos todos quieren montarse su negocio y los estudiantes españoles todos quieren ser funcionarios o trabajadores de la Caixa, porque el catalán dice que es lo mismo que ser funcionario. Quiere decir que falta un poco mentalidad de emprendizaje por parte de la gente. Claro, pero mentalidad que tiene también que tener un mínimo de estabilidad, ¿no? Porque si decía don Miciano que está en caída libre, que efectivamente han cambiado esos hábitos también, si estamos hablando, por ejemplo, de la caída del comercio, que también a muchos han cerrado, Gerbolés, por esa España vaciada, que los pueblos están quedando también por y las tiendas... Por dos cosas, por la España vaciada y porque los hábitos de consumo son diferentes. Ahora se compra online. En efecto, mucho online. Ya no tienes a quien te enseña lo que vas a comprar en la tienda. La gente coge por catálogo, compra además mucho más barato, hay mucha facilidad para devolver las prendas y entonces esto es un comercio nuevo que se está peleando y que es muy difícil luchar contra él. Eso sí hablamos de comercio, pero también ha caído en industria y ha caído en industria además en comunidades eminentemente industriales, como el País Vasco, Navarra, en fin, que no es solamente... Hay que analizar que el País Vasco es una comunidad eminentemente industrial y ha caído. Y ahí no había falsos autónomos. Ha habido en alguna parte de industria, pero en agricultura, por ejemplo, ha habido muy pocos. Que también ha bajado la agricultura. Que también ha bajado. Están bajando ciertos capítulos que no hay esos falsos autónomos como se han querido detectar. En agricultura ha bajado, yo creo que porque la gente ahora no está tan dispuesta a sacrificarse como sus mayores, porque realmente en agricultura, si hablamos de ganadería, trabajan 365 días al año. Y hay mucha gente que no está dispuesta a eso.
Al sacrificio. Pero es que A ese sacrificio. Me van a permitir, porque vamos a seguir debatiendo, pero me gustaría también que se unieran a esta mesa la opinión de la ciudadanía. Hemos consultado a algunos. Tienes que dar confianza al capital, y si yo tengo dinero y resulta que me van a presionar por impuestos, pues no invierto, me lo gasto. Dar más ayudas a todas estas personas, facilitarles el que puedan seguir siendo autónomos y que den una garantía de un empleo, 2 empleos, y a todos nos iría mejor. Cada vez veo pues más amigos que han estado trabajando unos años de autónomos y han tenido que cerrar sus negocios. Pues incrementar más puestos de trabajo para que esto pueda subir, y en ellos está la cuestión. Tendrían que tener más ayudas. Están asfixiados, porque tenemos familiares que son autónomos y ya no saben dónde ponerse. Es que además la gente emprendedora les cortan las alas, pero enseguida, porque hoy día un alquiler de un local, para sacar día por día, euro a euro el alquiler, es mucho el gasto que tienen que tener. Es que cuesta mucho dinero al final ser autónomo, entonces yo creo que no merece la pena tanto hacer inversión en eso. Las grandes superficies están asfixiando al pequeño comercio. Y es una pena, ¿eh? La verdad es que podemos impulsar a estos autónomos mediante ayudas, porque al fin y al cabo son los autónomos que tienen muchas más facturas y pagos, y podríamos dar más ayudas a estos autónomos. De todas las edades, géneros, todos coinciden, fíjese, y esto ha cambiado en los últimos años, porque al principio me decían, bueno, es que viven fenomenal, o es que ellos tienen... yo creo que de forma generalizada, señor Gerbolés, la sociedad opina que el autónomo no lo está pasando bien y que hay que ayudarles de alguna manera, no por no centrarme en Domicia. El autónomo no lo está pasando bien, porque para pasarlo bien pues necesitaría tener obviamente muchos ingresos, muchas ventas, poca competencia, y lo cierto es que pues no es así y las cosas han cambiado. Ahora los autónomos pues son muchos profesionales, economistas, abogados que salen de la universidad, los médicos, pero todo el mundo intenta entrar en la seguridad social y luego tener la consulta, por lo que decíamos de querer tener un sueldo. Quiere decir que en España, a pesar de que en las universidades sí que se fomenta lo del emprendizaje, la gente emprende poco. Tienen miedo. Domiciano, ¿cómo se solventaría esto? En las universidades se fomenta tarde, porque cuando ya vas a intentar incentivar o explicar esa política emprendedora en la universidad ya es muy tarde. Tienes que venir con pozo atrás, hay que empezar de las escuelas. Claro. Eso hay que empezar así. Luego hay que mirar por qué nos pasa esto en Castilla y León, porque en Andalucía han subido los autónomos este año 11.400. O sea, dentro del 70% de los autónomos menos que se ha creado en España, el 80% de lo que se ha creado en Andalucía. Son autónomos también. Entonces, algo está pasando. Yo me niego a creer que Castilla y León, siendo la comunidad más extensa en territorio, tenga estos problemas que para generar autónomos. No olvides la edad de la gente. Correcto. Eso sí, no olvides la edad de la gente, que es muy determinante la edad media, porque en Andalucía es una comunidad autónoma joven, y Castilla y León es una comunidad autónoma envejecida. Envejecida, sí. Entonces, de los 2.400.000 habitantes que estamos en Castilla y León, 600.000 tienen más de 65 años. Sí. El dato ya está claro. Las claves, Domiciano, Gerbolés, para que esa deriva cambie, para que no se pierdan tantos, 15.000 prácticamente 15.000 respecto al año anterior. Pues hay que dar muchísimas más facilidades para emprender, quitar esas trabas burocráticas, no criminalizar. Hemos visto cómo la sociedad es mucho más sensible que ciertos representantes institucionales o políticos. ¿Se sienten que predican en un desierto muchas veces? Sí, porque al final todos sabemos que los autónomos no vamos a hacer nunca una huelga, no podemos, jamás nos podríamos unir para
para hacer una huelga, paralizar el país, que evidentemente se podría paralizar. Y ellos, nuestros gobernantes, lo saben perfectamente. Entonces vamos haciendo poco a poco lo que podemos y vamos consiguiendo muchos logros, ¿no? Antes los autónomos no tenían paro. Hemos conseguido que a partir del segundo día tenga la baja laboral, que a partir del segundo mes, al finalizar los 60 días, si hay una enfermedad grave, no tengas que pagar a la seguridad social. O sea, se van consiguiendo cosas, pero hay que dar mucha más confianza a la gente joven, que hay gente joven en hay muchísimo talento, ¿eh? Mucho talento, muchísimo talento. Estamos dando estos datos. Mucho talento, pero ahora es muy fácil. Que habrá que tener exenciones, bueno, vamos a ver por qué Andalucía ha subido, independientemente de que haya gente joven. Aquí tenemos gente joven. Yo, donde vengo de Palencia, hay un grupo de 4 o 5 personas que están trabajando muy bien con unos proyectos y han apostado por Palencia, pero proyectos muy serios. Entonces no puedo dar publicidad porque no quedaría bien, ¿no? Entonces hay un talento muy importante. No podemos dejarnos ir a la gente cuando les hemos formado, porque las universidades de Castilla están muy bien preparadas, sí, con un nivel muy alto, y no podemos dejar que se nos vayan esos talentos. Hay que ponerse mucho más fácil y dar más facilidades en esta comunidad que en otras para que la gente pueda emprender aquí. Tú fíjate, pero siempre se habla de facilidades. Lo cierto es que dices, ¿qué facilidades necesitan? Porque ahora un trabajador autónomo que se ponga tiene como facilidad tener una seguridad social plana durante 18 meses, me parece que es. Los primeros 18 meses aquí en Castellón, sí. Claro, la primera recta. Pero luego los impuestos se pagan en función de los beneficios los módulos no son nada del otro mundo. Quiere decir que fiscalmente tampoco es nada abusivo el grabar los beneficios. Lo que yo creo que hace falta es esto, el decidirse. Y el decidirse, las mujeres se están decidiendo. Somos más decididas. Mucho más. Sí, bueno, de hecho, en el análisis... No solamente mucho más, perdóname, sino que además son las que durante más tiempo siguen con los negocios en marcha. Los hombres abandonan antes que las mujeres. Las mujeres, para eso, pues quizá las pasa como en las oposiciones, que son más concienzudas, más constantes en todo. Claro, fíjense, refrendando lo que apuntaba el señor Gerbolés, al analizar los datos por género, el ritmo de creación de empleo autónomo femenino en el pasado año fue superior al registrado por los varones, mientras los varones sumaban 258 autónomos más. Sí. Las mujeres lo hicieron en 14.167. Sí. O sea, es que la diferencia es exponencial, absolutamente. Sí. Claro, bueno, por esas actividades también de nuevos trabajos que está habiendo, ¿no? Sanitarias, entretenimiento, educación, la mujer encaja mucho mejor ahí que en un A mí lo que me parece, Domiciano, Gerbolés, es que hay que seguir hablando y contando lo que sucede con los trabajadores por cuenta propia, no solo con los que pretenden ser funcionarios, y analizar la situación de esta comunidad, por supuesto, económicamente. Gracias por su inestimable ayuda. Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido, Domiciano.